Ya no me daba la cabeza para más. Después de un día de intensas sesiones en la tele, pues tocaba pensar con qué discurso empezar esta segunda edición del Norai de Ideas. Ya saben, este podcast promovido por el Consello Social de la Universidad de Da Coruña. Bueno, pues mi inteligencia flaqueaba y por eso recurrí a la inteligencia artificial, pidiéndole consejo, pidiéndole lo siguiente: escribe una introducción para un video podcast, de 1 hora de duración, que trate sobre el derecho y la ética en tiempos de la inteligencia artificial, que es lo que vamos a hablar, y que cuente con la presencia del destacado experto en la materia, Borja Atsuara. El ordenador, o la inteligencia artificial, o lo que sea, escribió esto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo que conocemos? Si es así, has llegado al lugar indicado. Hoy, estamos emocionados de presentar un episodio especial de Norai de Ideas. Nos complace enormemente contar con la presencia de Borja Atsuara, un referente indiscutible en el campo de la IA, el derecho y la ética. Estamos emocionados, dice la inteligencia artificial. Esto da que pensar. Mucho flota en el océano sobre este asunto, así que llegamos a puerto, amarramos aquí, en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad de Da Coruña. Así comienza Norai de Ideas. Borja Atsuara, bienvenido a Norai de Ideas. Muchas gracias. ¿Ha sonado convincente la voz, la inteligencia artificial? Se le veía muy emocionada. Totalmente. Ahora hablaremos de las emociones y si son capaces de mostrarlas, la inteligencia artificial. Borja Atsuara es profesor de Derecho Digital, Nuevas Tecnologías, Protección de Datos en la Universidad Villanueva de Madrid y de Filosofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un amplio currículum, ha participado desde el año 92 en la elaboración de todas las leyes españolas de derecho digital, con especial atención a las relativas a la protección de datos y a la propiedad intelectual, de la que también hablaremos. Firmó, en representación del Reino de España, los tratados digitales de la OMPI de diciembre del 96, impulsó la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico Española de 2002 y actualmente es abogado, consultor, delegado de protección de datos, profesor universitario, como hemos dicho, de la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Villanueva, entre otras, y además fue nombrado miembro del grupo de expertos para la elaboración de la Carta de Derechos Digitales de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Nada menos con este currículum, señora Atsuara, nos espera casi 1 hora de charla, siempre con rigor, cero sensacionalismo, cero amarillismo, en este caso una visión ponderada de un experto, así que empezamos esta entrevista preguntándole: ¿vamos a morir todos a manos de la inteligencia artificial? Pues hombre, que vamos a morir todos, sí, que sea a manos de la inteligencia artificial ya no lo creo. Puede que muera alguno, eso no lo discuto, pero también, como se ha dicho últimamente, los que están todo el día hablando del apocalipsis de la inteligencia artificial, a lo mejor es que lo que no quieren es que se discutan cosas más de andar por casa, que nos afectan todos los días. ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, lo que ha pasado esta semana con los límites del uso de aplicaciones para desnudar a tus amigas, ¿no? Y que están siendo utilizadas pues por menores de edad para desnudar a compañeras que son menores de edad. Ahora entraremos en detalle en esa aplicación, porque vaya debate se ha montado sobre esto. Lo hay, desde luego, pero volviendo a esos mensajes apocalípticos, que cada vez son más, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, es cierto que hay muchas dudas. Y justo cuando vemos cómo un documento firmado por tantos expertos, que además están en el ajo, están desarrollando inteligencia artificial, piden una moratoria, dicen: oiga, vamos a parar, vamos a pensarlo mejor, porque igual esto se nos va de las manos. ¿Se nos puede ir de las manos? Se nos puede ir de las manos en cualquier momento, y ya se nos pudo ir de las manos sin mucha inteligencia artificial cuando en la Guerra Fría un funcionario ruso interpretó que los sistemas de información que tenían en aquella época les estaba atacando con misiles Estados Unidos, y estuvo a punto de pulsar el botón rojo que hubiera supuesto la aniquilación, y en el último momento decidió que no lo pulsaba porque algo le extrañaba de todo esto, ¿no? O sea que ha habido varios momentos a lo largo de la historia reciente del siglo XX y del siglo XXI donde yo creo que estamos rozando efectivamente catástrofes. Ya no digo lo de Chernóbil y otras catástrofes, ¿no? ¿Que pueda ocurrir ahora? Podría ocurrir. Que también es verdad que la tecnología cada vez
tiene más controles y que es difícil que haya una isla tecnológica porque ya hay mucha gente que dispone de esa misma tecnología. Yo, como sé que todos nos vamos a morir, realmente a mí no me preocupa mucho el apocalipsis, porque si yo pudiera no morirme, pues me preocuparía el apocalipsis. Incluso ya ha puesto a ser un poco irónico, y oye, pues ya que me tengo que morir, que sea en primera fila, con el espectáculo de fondo. Ahora, creo que de verdad, ahora ya en serio, tenemos que preocuparnos más de los problemas del día a día, porque eso sí que se nos están yendo de las manos. Iremos enseguida a ello, que entiendo esa razón de calmar un poquito a la gente, pero claro, hay quien dice, ¿y si la inteligencia artificial supera la inteligencia de un ser humano? Entonces no querrá morir tampoco la inteligencia artificial, o querrá reproducirse, o querrá exterminar al otro. ¿Esto es posible? ¿Es posible que Stanley Kubrick tenga razón? A ver, a mí cuando me dicen, no, es que llegará un momento en que la inteligencia artificial supere la inteligencia humana. Dice, pues la de muchos amigos míos la superó hace tiempo. Y ya tenemos en algunos aspectos, no en todos los aspectos de la inteligencia humana, pero bueno, ya tenemos el precedente de cuando Deep Blue, que era la inteligencia artificial de IBM, ganó a Kasparov, que era el campeón mundial de ajedrez. Con lo cual, que determinadas cosas ya lo hacen mejor la inteligencia artificial, no me cabe la menor duda. Que hay cosas que todavía los seres humanos hacemos mejor y que todavía, y no creo que en un futuro puedan hacer una inteligencia artificial, a lo mejor es el momento de centrarnos en ellas. Y, claro. Y decir, oye, todo lo que es automatizable se acabará automatizando y lo hará mejor las máquinas, pero a lo mejor nuestro lugar en este mundo es para otras cosas. Pone el ejemplo de Deep Blue, pero al final el ajedrez es un proceso de cálculo. Deep Blue era un ordenador de cálculo. La inteligencia es más que todo eso, más que calcular. Por supuesto, la calculadora que yo llevaba al instituto es mucho más inteligente que yo en el cálculo, pero no podía razonar, ni sentir una emoción, ni una venganza, ni un sentimiento de ira. Es posible que con el desarrollo las emociones entren dentro del algoritmo y que la inteligencia artificial también pueda sentir. Bueno, lo que puede hacer es simular que siente, pero el observador creerá que siente. Igual que hasta un ingeniero, ¿no?, desarrollador de inteligencia artificial, pensó que ya había llegado el momento de la singularidad, de que toma conciencia de sí misma la inteligencia artificial. Y sin embargo, la inteligencia artificial estaba diciendo lo que él esperaba que dijera, ¿no? Uh-huh. Y con lo cual, yo creo que es un tema apasionante, y no sé si llegaremos a verlo, el de que te tomen conciencia de sí mismas, pero por ahora lo que tenemos es inteligencias artificiales que simulan que saben, pero realmente no saben porque no entienden lo que están diciendo, y también que pueden simular sentimientos, pero simplemente porque reproducen lo que han visto y lo que han aprendido en numerosos vídeos, etcétera, o la interacción con el ser humano. Claro, cuando hablamos de inteligencia artificial no hablamos de la de hoy porque ya seguramente ha quedado obsoleta, ¿no? Se está aprendiendo por sí misma. Usted ha dicho la singularidad. ¿Nos lo puede explicar exactamente qué sería cuando la inteligencia artificial alcance, si la alcanza, la singularidad? Pues según los expertos que les gustan estos temas, pues es cuando ya toman conciencia de sí mismas y se separan, digamos, de la dependencia del ser humano. Ya no, incluso pueden llegar a discutir, ¿no?, si realmente lo que le están indicando con instrucciones es lo mejor. Incluso el riesgo apocalíptico, uh-huh, que dicen, ¿y si una inteligencia artificial se da cuenta que el problema que tiene el mundo es la especie humana? Y entonces lo que hace, vamos a salvar el mundo destruyendo la especie humana. Pero bueno, estas como cosas, experto, ¿eso lo descarta? Hipotéticamente es posible, pero yo creo que justamente los desarrollos que se están haciendo de la inteligencia artificial es que por ahora todas tengan un botón rojo para pararlas. Uh-huh. Porque justamente puede haber el riesgo de que ya no para una solución final del problema climático, o sea, la destrucción de la especie humana, sino para otros temas, pues pueda tomar decisiones que se aparten de, por ejemplo, la voluntad democrática, o sea, que no nos pongamos en casos extremos. Yo, por ejemplo, soy muy partidario de usar la inteligencia artificial en el diseño de políticas públicas y en la evaluación de políticas públicas. Pero al mismo tiempo, pues un político puede tener derecho a separarse de lo que diga una inteligencia artificial porque tiene la legitimidad de las urnas. Pero tendrá que explicarlo por qué se separa. O sea, yo creo que también es bueno que sepamos que el papel es un papel de asistente, pero la responsabilidad sigue siendo humana y
lo que te indique una inteligencia artificial en cualquier campo, también en la medicina o en el derecho, etcétera, pues no es más que una herramienta de ayuda. Pero tú no vas a poder eximirte de la responsabilidad de las decisiones. Lo que nos lleva a uno de los kits de la cuestión, cómo controlarla. Usted dice que haya siempre un botón rojo para poder parar. ¿Quién tiene el poder de pulsar ese botón rojo? Las grandes empresas Amazon, Facebook, IBM, Microsoft, Google, que han creado este simposio, ¿no? Esta asociación de la inteligencia artificial. ¿Cómo se controla a empresas con tanto poder que tienen incluso ganancias mayores que PIBs de algunos países democráticos? ¿Y quién pulsaría, quién decidiría cuándo pulsar o no ese botón rojo? Bueno, pues ese es un tema esencial para mí porque nos ha costado muchos siglos, 25 siglos, llegar al Estado moderno, democrático, de derecho, y sin embargo están acumulando tanto poder las grandes corporaciones multinacionales que parece que estamos volviendo a la Edad Media, donde vuelven a mandar los señores feudales, donde tienen sus propias normas, las normas internas de una red social, que en el día a día están por encima de las leyes, incluso de las constituciones de algunos países, porque al final te van a borrar un mensaje o no porque lo diga la Constitución española, que el único límite es la ley, sino porque le parezca que es un contenido inadecuado, aunque sea legal. Entonces yo creo que ese pulso entre los señores feudales digitales y los estados de derecho democrático, pues tenemos que tener muy claro que nos ha costado muchos siglos llegar a la defensa de los derechos fundamentales, al imperio de la ley, para que ahora de repente las normas sean unas que no han aprobado un parlamento, sino que han impuesto unos señores que tampoco nadie ha votado democráticamente. Uh-huh. Claro, pero es un debate, ¿no? Porque ¿cómo un gobierno se va a meter en algo con una empresa que igual tiene, no sé, el monopolio o el oligopolio de una tecnología nueva que no es ampliamente conocida y no frenar, a su vez, la investigación en esa nueva tecnología? Bueno, ahí yo creo que tampoco podemos ir del todo a nada. Es decir, habrá empresas que cumplan las leyes y las acaten y habrá empresas que no quieran hacerlo. Entonces yo creo que sin ningún aspaviento, cualquier empresa europea o de fuera de Europa que quiera prestar servicios en Europa tendrá que acatar las leyes europeas. Y si no quiere acatarlas, pues no podrá prestar servicios en Europa. Entonces, eso será horrible porque entonces no se desarrollará tecnología. Al revés, habrá otras empresas que sí estén de acuerdo en acatar las leyes europeas. Entonces, pues bueno, pues las que estén de acuerdo con el Estado, que el Estado y en este caso la Unión Europea puede imponer, por ejemplo, normas de competencia, norma de contenidos, de servicios digitales, etcétera, pues para eso se hacen las regulaciones, para intentar controlar la actividad de estas grandes empresas. Uh-huh. Le estamos dando mucha cal a la inteligencia artificial y poca arena. Vamos a darle un poquito de arena, que es lo bueno, ¿no? La cal es lo malo y la arena lo bueno. ¿En qué ámbito se está beneficiando ya la inteligencia artificial en nuestra sociedad? Pues en un ámbito que todo el mundo entiende, y yo siempre repito que es la inteligencia artificial salva vidas. En el ámbito de la salud, la lucha contra el cáncer, la investigación de las vacunas del COVID se pudo hacer en muy poco tiempo, gracias al Big Data y a la inteligencia artificial. Ahora mismo, por ejemplo, en la semana que hemos tenido el tema de la inteligencia artificial generativa que desnudaba a las chicas, pues pasó desapercibida un hito que ha sido que una inteligencia artificial ha descifrado no solo gran parte, ¿no?, de lo que quedaba del genoma humano, sino también las posibilidades, ¿no?, de investigar muchísimas enfermedades. Se han abierto muchísimas puertas, sobre todo descifrando las posibles combinaciones de proteínas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues cosas que antes hubieran tardado muchos años en investigarse, pues se ha podido hacer con inteligencia artificial, y de ahí se derivarán muchísimas investigaciones donde veremos pronto avances en la cura de enfermedades. Y pasa desapercibido. ¿Por qué? Pues porque los medios también suelen tender al aspecto negativo, ¿no?, y al lado oscuro de la tecnología. Pero sobre todo en medicina y en salud veremos y estamos viendo cómo la tecnología, cuando vamos a un hospital, está revolucionada, se puede operar con una precisión que antes no se podía, etcétera. Bueno, pues fijémonos en los buenos usos, porque siempre digo que los malos usos
posibles de la inteligencia artificial que hay que vigilar y prevenir, no puede hacer que nos perdamos los buenos usos, que tienen muchísimos beneficios. Pues volvamos a los malos usos. si le parece, ya que somos medio, nos centramos en lo malo. Ya sabía yo que iba a ser... Esto es así. De hecho, la primera pregunta de este video podcast es ¿vamos a morir todos? La segunda que le hago ahora es ¿nos vamos a quedar sin empleo? Por lo menos yo, porque esta introducción la ha hecho una inteligencia artificial con una voz que no es la mía. Bueno, igual mañana ya contratan a una IA que es mucho más barata, no tiene noche de hotel. Que sí, pero al mismo tiempo yo creo que lo que puede ser una amenaza, que lo será para los profesionales que a lo mejor no aportan mucho valor. Es decir, yo quiero pensar que como profesor o como conferenciante o como consultor digo cosas que no dice una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, sobre todo la generativa de texto, lo que hace es un cálculo probabilístico de todas las fuentes que ha consultado, dándote las respuestas más probables. Con lo cual, si tú eres un poco original y dices cosas que normalmente no se leen, pues le llevas una ventaja a los que simplemente cortan y pegan. Pero es que un profesional que corte y pega, pues está en serio peligro. Porque lo mismo que has hecho tú como introducción, no como el resto de la entrevista, lo puede hacer cualquiera. Con lo cual, yo creo que nos tenemos que apoyar en la inteligencia artificial para hacer nuestro trabajo, pero como punto de partida. Yo le digo a mis alumnos, por ejemplo, oye, cuando tengáis que hacer un trabajo, pues partid de la Wikipedia, pero no me cortéis y peguéis la Wikipedia. Es solo el punto de partida, luego tenéis que hacer una elaboración propia. Ahora, con la inteligencia artificial generativa y el ChatGPT, todos los estudiantes tienen la tentación de presentar los trabajos con ChatGPT, pero es que es muy fácil de saber que no lo han hecho ellos. Porque en un trabajo universitario el método científico es que cites las fuentes y pongas entre comillas lo que has cogido. Y si no pones entre comillas lo que has cogido, estás diciendo que eso lo has escrito tú. Y como yo sé que mis alumnos no pueden escribir eso, está claro que no lo han hecho ellos. Claro, dices los trabajos, o dice los trabajos que no aportan valor. Quien nos esté escuchando igual es el mío. Decía otro experto, ojo, que la inteligencia artificial no va tanto, no pone tanto en peligro los puestos de trabajo de los cuellos azules, de los que trabajan en trabajos manuales, sino de los cuellos blancos, trabajos de oficina. ¿Cuáles serían los trabajos que están más en peligro por la inteligencia artificial? Pues para empezar, todo lo que sea automatizable está en peligro, porque se automatizará. Y luego hay algunos trabajos intelectuales que son de poco valor. Es verdad que son intelectuales, pero de poco valor. Y entonces lo que tenemos que centrarnos también es en los trabajos más creativos, donde, por ejemplo, ya hay inteligencias artificiales... Pero no todo el mundo es creativo. Bueno, pero todo el mundo puede aportar algo más. Insisto, que por ahora la inteligencia artificial es las respuestas más comunes, las que podría sacar cualquiera yendo pues a las enciclopedias, etcétera. Entonces, lo único que lo hace más rápido. Pero, insisto, en el terreno, por ejemplo, físico, del trabajo físico, antes de que llegaran las cosechadoras, pues estaban los braceros de sol a sol segando. Digo, tampoco yo creo que ese sea un trabajo especialmente ideal, ¿no? Para pasarse una vida todos los días de sol a sol segando con una hoz, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que hay que intentar es que aquellos trabajos, no digo las personas, aquellos trabajos que no aporten mucho valor, que mejor que hablar de trabajos hablemos de tareas, porque un trabajo puede tener muchas tareas. Entonces, por ejemplo, un abogado. Pues hay muchas cosas de un despacho de abogados que se puede hacer con ayuda de la inteligencia artificial. Ahora, como lo hagas todo, el que sobras eres tú. Luego tendrás que ser capaz de, partiendo de la ayuda de la inteligencia artificial, aportar algo más. Yo tengo muy claro, por ejemplo, que un abogado lo que tiene que hacer más es atender a su cliente. No se trata de simplemente ser una máquina que da respuestas a las consultas, sino muchas veces el trabajo de escucharle y la empatía son habilidades que una inteligencia artificial nunca va a tener. Y luego, además, ponerse en su lugar, porque el abogado tiene que defender a su cliente como lo haría él si tuviera los conocimientos. Y, por ejemplo, pues hay abogados que lo entienden de otra forma y que conducen a sus clientes, por ejemplo, a un pleito que a lo mejor se podía haber evitado. Entonces, igual la administración, todos los procedimientos que sean automatizables los acabará haciendo una inteligencia artificial. Claro, pero es cierto que de esa profesión de abogado, con, digamos, ese talento propio que solo es de él y que una inteligencia artificial no podría replicar, ese abogado tiene un equipo.
y tiene alguien que le pueda escribir o pasar a limpio un recurso. Me acuerdo de cuando yo empezaba en el periodismo. En el periodismo teníamos que transcribir. Cada vez que hacíamos una entrevista grabadora en cinta, luego ibas a la redacción, igual te pasabas pues la otra hora transcribiendo. Esto en el acto ya está. Claro, todos esos puestos de trabajo que puede eliminar la inteligencia artificial, ¿se pueden ganar también en la inteligencia artificial? ¿Hay nuevos puestos que se crean con esto? Los habrá, es decir, yo estoy encantado, también he transcrito muchas horas, estoy encantado de que lo haga una máquina y que en todo caso habrá que supervisar. Mira las que toman notas en el Congreso de todos los discursos, ¿no? Yo ya propuse, pues estuve de asesor parlamentario una buena época, y digo, oye, si ya hay inteligencia artificial que puede transcribir, y entonces estas señoras lo que podrían hacer es supervisar la transcripción, porque luego hay que revisarla y hay que corregirla y tal, pero se evitarían horas y horas de estar tomando notas ahí para luego que a su vez hay que mecanografiarlo, etcétera. Entonces yo creo que es una... Pero siguen. Pues es que yo lo que no entiendo es qué hacen. De hecho, ahora, con la nueva normativa en el Congreso que subtitulan en tiempo real lo que está diciendo por las distintas lenguas cooficiales que hay en España. Que sí, pero al mismo tiempo, luego hay que revisar eso, y luego, por ejemplo, hay algunas de estas señoras, que me lo contaban ellas, que lo que están es atento a las reacciones del hemiciclo. Y entonces, risas, murmullos, pateos, un improperio de tal, porque luego en el... Y no escriben todo lo que escuchan, porque si no... Pues luego además hay corrección política y la mesa puede decir que desaparezca algo de las actas, ¿no? Pero bueno, insisto, que todo se va a transformar. Tenemos que mirarla como una herramienta que nos ayude para determinadas tareas. Si llegamos a la conclusión de que todas las tareas que hacemos las puede hacer mejor una máquina, entonces es que a lo mejor hay trabajos pues que desaparecerán, como desapareció el aguador cuando hubo ya el canal que llevaba el agua a las casas. Pues bueno, pues la incipiente industria de los borricos y los aguadores se fue al garete, ¿no? Pero bueno, pues habrá algunos trabajos que desaparezcan y creemos muchos que habrá otros nuevos. ¿Cómo cuáles? Se dice creador de prompts. ¿Qué es esto? ¿Qué es un prompt? El prompt es la instrucción que tú le das a una inteligencia artificial generativa para que poco a poco, guiándole, pues vaya teniendo el resultado que tú buscas. Por ejemplo, para un artista que se está debatiendo si realmente las obras que crean la inteligencia artificial generativa es una obra original o no, pues yo a la gallega pues contesto, depende. Depende, porque si no hay una interacción suficiente entre el artista y la inteligencia artificial, pues a lo mejor no hay una obra suficientemente original para proteger. Pero es que los artistas que están utilizando ya la inteligencia artificial dicen, no, si es que me hubiera costado menos hacerlo yo a mano, porque he tenido que ir perfilando, probando, tal, hasta que ha dado con una ilustración que era la que yo quería. Luego ahí hay una intención artística y hay instrucciones e interacciones muy intensas entre el hombre y la máquina. Igual, por ejemplo, que nadie pone en duda que las películas de dibujos animados por ordenador son obras de creación humana, aunque hayan utilizado el ordenador para la animación. Luego estaban los de animación tradicional 2D, que esos hacían viñeta por viñeta, ¿no? Pero mientras lo usemos como una herramienta más en un proceso creativo, yo creo que tenemos muchísimas razones para pensar que es una obra humana con ayuda de la inteligencia artificial. Pero ahí hay un reto también en su materia, moral, ética y legal. Fíjense en la huelga de guionistas de Hollywood. Era una de las potentes reivindicaciones, el coto a la inteligencia artificial. Nada más y nada menos que poder escribir un guión. Claro, es cierto que la inteligencia artificial de por sí no escribe sola, pero sí tiene en su base de datos millones de guiones que se han escrito en el pasado por seres humanos. Tiene ese aprendizaje que luego puede plasmar en un guión. Bueno, ¿de quién es la autoría ahí? ¿De la inteligencia, de la empresa, de la persona que se lo pide? Bueno, para empezar, lo que han llegado en la huelga al acuerdo es de que no se limiten los guionistas a corregir los guiones que crea una inteligencia artificial, ¿no? Y que se pueda utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, como un asistente, pero que el guión sigue siendo firmado por los guionistas del cuarto de guionistas que tienen. Luego, el tema de la cesión de derechos
es distinto porque en Estados Unidos todos los trabajadores, ¿no?, que participan en un proyecto, una película, ceden sus derechos al productor, con lo cual al final los derechos los va a tener el productor, lo haga la inteligencia artificial o lo hagan los guionistas. Pero más allá de los guionistas, aunque yo creo que hay guionistas que sí son muy conocidos, por ejemplo, yo creo que va a ser una oportunidad para reivindicar las firmas de periodistas o los autores de libros, porque dices, oiga, ¿es verdad que una inteligencia artificial puede crear un texto? Y dice, pero es que a mí me gusta este escritor, o yo sigo a este periodista. Que venga una noticia sin firmar y que haya sido generada por inteligencia artificial, a mí no me produce ninguna confianza, porque además sé, que es un término que le divierte mucho a la gente, que la inteligencia artificial alucina, porque cuando no encuentra datos se los inventa. Claro, lo que pasa es que también aprende, ¿o no? La inteligencia artificial no es la misma hoy que la que será dentro de 5 años, leyendo muchos artículos. Y aún así, yo te digo, entre un texto que hecho por una inteligencia artificial y un texto con nombre y apellido, y que tú conoces y que te fías de esa persona porque sabes que está bien informada, ¿de quién te fías más? Dentro de 5 años, si yo le pido a una inteligencia artificial escriba un texto sobre la regulación legal de la inteligencia artificial como si fuese Borja Suara, sí, ¿se vería la diferencia? Yo sí, y de hecho pues ya lo veo, porque cuando pongo en ChatGPT que me cuente mi biografía, mete la pata como un rifle de feria. Con lo cual, en los temas que yo controlo, cuando veo un texto, veo los errores. Cuela para gente que no controla ese tema. Entonces, yo creo que desde la Grecia clásica, lo importante en el conocimiento, para que sea fiable, es quién lo ha dicho. No es lo mismo que lo dijera Aristóteles que el vecino de Aristóteles. Entonces yo creo que se va a reivindicar la autoría, porque el autor, el que diga algo, pues dices, oiga, el efecto frente a la alucina vecina de la inteligencia artificial estará del caserío me fío, que es el del autor de carne y hueso. Estamos hablando de guiones de cine, de artículos universitarios y la música. ¿Se puede crear música a la carta? Yo le podría decir a la inteligencia artificial, si me gustan 3 canciones, Angie de los Rolling, Let It Be de los Beatles y yo qué sé, Escándalo de Rafael, haz una mezcla. Pedir música en el momento a la carta y que aparezca. Pues se podrá, porque eso no es más que hacer como una coctelera y lo ordenará de una forma, además, simpática, porque habrá copiado los patrones, ¿no?, para que salga algo escuchable. Uh-huh. Ahora, también ahí tenemos problemas de propiedad intelectual y de derechos a la propia imagen y a la propia voz cuando se utilizan las interpretaciones de cantantes famosos, como ha habido el caso, ¿no?, cantando una canción que un productor, no un DJ, pues había creado, y dice, oye, pues me gustaría que mi canción la cantaran estos cantantes famosos, y como no les vas a convencer, usas ya sus voces para que la canten. Bueno, pues ahí hay una utilización indebida, no solo de los derechos de propiedad intelectual, sino que es a la interpretación, sino de los derechos a la propia imagen que incluye la propia voz. Lo que puede hacer que los propios cantantes artistas puedan vender los derechos del tono de sus voces. Noticia de hoy, Universal Music y Google discuten la posibilidad de desarrollar una herramienta para generar música con inteligencia artificial con voces que ya existen. Es decir, quiero que Shakira cante la canción del cumpleaños hecha a medida, y es la voz de Shakira, pero no es Shakira cantando. Pero ahí o da su consentimiento Shakira o hay un problema. Es decir, Bruce Willis parece que cedió su imagen para que mediante inteligencia artificial pudiesen crear un anuncio, ¿no? Bueno, pues me parece bien, porque es su imagen y la puede explotar como le dé la gana. Pero como son nuevos usos que no están previstos en los contratos, o Shakira, en este caso, autoriza ese nuevo uso, que saldrá muy beneficiada porque tendrá unos ingresos y tal, y además no solo por la cuestión económica, sino dice, oye, yo dejo que utilicen mi imagen o mi voz para cosas que yo autorice porque me parece que están bien, no para usos que me parece que no guardan el nivel artístico o moral que yo tengo. Uh-huh. Y con todo esto, antes hacía alusión a sus alumnos que utilizaban el ChatGPT. Esto no puede marcar un antes y un después en la historia de la creatividad humana. El que nos altere como creadores a la hora de mitigarla, quizá. ¿Qué opina usted? Pues que sí, pero como tantas cosas, tú piensas que la creatividad humana, hasta que apareció el fonógrafo,
pues los juglares iban de pueblo en pueblo por unas monedas hasta que se les cascaba la voz. Y entonces, pues desde que pudieron fijarlo, pues ha habido gente que tuvo una canción de éxito y ha podido vivir toda su vida de los derechos, ¿no? O sea que eso también supuso una revolución. Entonces, ¿que esto va a afectar, igual que lo de los dibujos animados por ordenador, etcétera, que va a afectar al proceso creativo? Sí. Ahora, yo creo que la creatividad humana va a seguir existiendo y que además vamos a tener un plus especial como cuando compramos un producto con denominación de origen sabiendo que esto es un producto artesanal. Es más, ahora se está planteando el tema de poner la marca de agua a los contenidos que se generen por inteligencia artificial. Yo creo que habrá una marca de agua para decir esto está hecho sin inteligencia artificial, porque tendrá más valor. Como un sello de calidad, casi. Claro. Niños del Almendralejo. Noticia de actualidad de las últimas semanas, aplicación que un niño podría utilizar y que con la cara de una niña aventura el cuerpo desnudo de esa niña que no es tal. Y eso se difunde, que hay otro debate. La pregunta es, ¿una foto generada por inteligencia artificial es igual de juzgable en el mismo marco legal que una foto real? Sí. De hecho, no es una opinión, está en el Código Penal, en el artículo 189 de pornografía infantil. Y en el concepto de pornografía infantil están tanto las imágenes reales como las realistas. Y las realistas quiere decir que no son reales, pero que son tan realistas que parecen reales. Y eso no hace falta que venga especificado que está generado por inteligencia artificial generativa. Porque se podía hacer también en los años 90, ya se hacían montajes de este tipo con Photoshop. Ahora lo que pasa que es más fácil y el resultado es mejor. Pero al final... Mejor por más realista, se refiere. Mejor en la calidad, me refiero, de mucho más realista, ¿no? Pero al final el Código Penal no regula tecnologías, regula la protección de derechos fundamentales. Eso es un delito, primero, contra la intimidad, pero sobre todo un delito de pornografía infantil, porque ya, aparte de un delito contra la intimidad de esos menores, ya es un delito, un bien, la protección de la infancia individual, ¿no? Bueno, pues está claro que, sobre todo para los demás, si esa imagen es tan real, ¿no?, que parece real, el daño que se produce es el mismo que si fuera real. Entonces hay gente que dice, no, no, porque no es realmente su cuerpo. Y dice, esas niñas se han sentido violadas en su intimidad. Han sentido una vergüenza absoluta y ha habido alguna que no ha salido en 2 meses de su casa. Porque cuando le saliera y cuando fuera al colegio, iba a estar sintiendo que le miraban todos como si estuviera desnuda. ¿Le podemos explicar a esa niña? No, bueno, oye, quítale importancia porque realmente no es tu cuerpo. O sea, la intimidad es algo más que la fotografía del cuerpo desnudo. La intimidad es un concepto amplio y ha sido violado ese bien jurídico. Con lo cual, no podemos decir, no, bueno, es que como no es realmente su cuerpo, no le hace ningún daño. Claro que le ha hecho un daño. Hubo una influencer, una Cinderella, ¿no?, que decía que se había sentido violada porque habían hecho un vídeo suyo fake de desnuda, ¿no? Con lo cual, no podemos jugar con matizaciones y sutilezas en que si realmente es su cuerpo o no es su cuerpo, porque es tan realista que es como si lo fuera. Y para mucha gente es su cuerpo. Pero ha hecho usted alusión a la ley en el caso de la pornografía infantil. Sí. ¿Qué pasaría si esa manipulación de la foto con inteligencia artificial le ocurre a un adulto? Pues en el 197, porque el 189 es clarísimo para la pornografía infantil. El 197, que se refiere a los delitos contra la intimidad y la propia imagen, tenemos algunos juristas, nuestros más y nuestros menos. Yo, desde luego, creo que es aplicable porque dice que es un delito contra la intimidad la utilización de artificios técnicos de reproducción de la imagen. Y entonces hay gente que dice, bueno, pero ahí realmente están pensando en las cámaras de foto o de vídeo. Digo, estarán pensando, el legislador cuando lo hizo, en lo que había, porque todavía no estaba la inteligencia artificial. O en un collage que pueda recortar de papel el cuerpo de otro y ponerlo. Pero lo que yo quiero que alguien me diga es si una inteligencia artificial generativa no entra dentro del concepto de artificio técnico de reproducción de la imagen. Para mí sí. Y en todo caso, además, estoy dispuesto a arriesgarme. Y yo defenderé eso. Porque lo que no se puede mandar es el mensaje de que, como no encaja en el tipo penal, puedes hacerlo y sale gratis. Eso sería un mensaje irresponsable.
Pero entonces sí reconocemos que hay un debate entre los juristas. Sí, lo hay, y además lo he tenido yo en las redes sociales y lo he oído en algún medio, donde, por ejemplo, a mí tengo más problemas con lo que es la difusión, porque dice que es cuando se cede a terceros o se difunden las imágenes captadas. Y ya lo de captado, pues dices, oye, eso sí implica tomar una foto, grabar un vídeo, etcétera. De sus redes sociales o... Pero aún así, yo estoy dispuesto a interpretarlo en que estos chicos captaron de las redes sociales las fotos de las niñas y luego con inteligencia artificial las modificaron. Entonces, ¿usted está de acuerdo en aquellos que dicen que la inteligencia artificial es un reto legal y tenemos que modificar o actualizar, digamos, el código de las leyes para este reto? Ese es el pan nuestro de cada día. O sea, las leyes se van modificando y adaptando a nuevas realidades, pero fíjate que en esto sería tan simple como coger el artículo 189 de la pornografía infantil, virtual, y quitarlo de infantil. Entonces, lo mismo, pero sin niños, para mayores de edad. Pero mientras tanto, también hay otro artículo que es una especie de cajón desastre, que es el artículo 173, que es los delitos contra la integridad moral. Y entonces resulta que si alguien te está humillando públicamente, pues pueden ir a la cárcel. Aunque te ponga un cuerpo de dinosaurio. Claro. Entonces, eso que está muy vinculado además a los delitos de acoso, que para mí es lo más importante, porque muchas veces nos quedamos en el que toma una foto y difunde la foto sexual o un vídeo sexual, etcétera. Pero acordémonos del caso de la pobre chica de Iveco, ¿no? Bueno, pues resulta que ya hacía 5 años había pasado lo mismo. Habían difundido un vídeo sexual suyo que parece que era el mismo, pero que lo volvieron a redifundir. Lo que pasa es que fue cuestión de un par de días y la cosa se apagó, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que cuando se subió a un grupo de WhatsApp, donde había no niños de 12 años y 14 años, sino trabajadores de una empresa, ninguno de los 20 trabajadores se dirigió al que lo había subido y dijo, pero estás loco, ¿qué estás haciendo? Te vamos a denunciar, quita eso de ahí. Sino que colaboraron en redifundirlo, añadiendo además de su cosecha comentarios vejatorios. Aviso a navegantes. En ese caso, difundir el vídeo o redifundirlo es delito, esto lo tenemos claro. Yo tenía una duda sobre esto. Si yo recibo una de estas fotos, o si alguien, por no escenificarlo en mí, si alguien recibe una de estas fotos en su móvil y no la borra, pero tampoco la difunde, ¿está cometiendo un delito también? Pues si es pornografía infantil, sí, porque es tenencia de pornografía infantil. Si es pornografía infantil. Si es pornografía de adultos y no conoce el origen ilícito, es decir, porque mucha gente está compartiendo porno en grupos de WhatsApp o por redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, llega un momento en que te llegan imágenes de desnudez o de pornografía y tú tampoco sabes ni quién la ha sacado, si tiene autorización para difundirlas. No, porque... Es que hay otra noticia de actualidad sobre este asunto. Usted sabe de unos jugadores de la cantera del Real Madrid. Pero ahí sí sabían el origen. Pero ahí sabían el origen. No, pero ahí no es tanto un problema de menores porque eran mayores de 16. Entonces, si eran mayores de 16, la edad de consentimiento sexual son los 16. Y aunque ellos eran mayores de 18, porque estaban entre 18 y 21, creo, ha habido muchos casos donde la proximidad de edad, porque además las mujeres pues suelen madurar antes, dicen, no es lo mismo que un abuso de un hombre de 30 años con una menor. Mayores de 16 no sería considerado pornografía infantil. No. La pornografía infantil, sobre todo porque, a ver, aunque se considerase el hacer ese vídeo se podría considerar como pornografía infantil, sería tanto perseguirlo, sería tanto como que una chica de 16 años que le manda sexting a su noviete está produciendo pornografía infantil. La detenemos a ella. O sea, que hay cosas que no tienen sentido. Entonces, si en una pareja de mayores de edad se graban o se toman fotografías íntimas para disfrutarlas entre ellos, eso no es ningún delito. Si lo hacen una pareja de novietes, tampoco es un delito de producción de pornografía infantil, porque lo están haciendo ellos para ellos. El problema sería si lo difunden. Y al final ahí el delito es el que ha sido, aunque hubiese sido tomado con consentimiento, que parece que no, que las chicas han dicho que no dieron su consentimiento para que las grabaran, pero aunque hubieran sido tomadas con su consentimiento, la difusión no estaba autorizada. Luego también sería delito la difusión, aunque la captación hubiera sido consentida. Nos está encantando esta charla, señora Suárez, porque son muchos de las dudas que tenemos en estos retos de la sociedad en la que vivimos. ¿Está la democracia en peligro si no sabemos qué es verdad y qué es mentira?
Bueno, en esto yo siempre pongo el ejemplo de que si en el día anterior de unas elecciones sale un vídeo fake de un líder político diciendo o haciendo alguna barbaridad, pues que eso podría influir en las votaciones, ¿no? Y que sería muy difícil para ese partido político desmentirlo y que llegase a todo el mundo, etcétera. Dice, pero es que, ¿será que no mienten en las campañas electorales? Y entonces, lo que no podemos es ya estar seguros de nada de lo que veamos o oigamos, ¿no? Porque los vídeos ya hemos visto y las fotos, pues de Macron o de Trump, ¿no? Pues incluso ahora, por ejemplo, me preocupa mucho más que de presentadoras de televisión están usando su imagen para fomentar la participación en estafas con criptomonedas, ¿no? Uh-huh. Y es con su imagen y con su voz, y presentándolo como una noticia. Y eso puede dar a la gente la impresión de que es de confianza. ¿Cómo luchamos contra eso? Pues, para empezar, no fiándonos de nada. Y contrastando, igual que está el doble método de verificación ahora que han puesto los bancos y tal, pues hay que verificarlo por lo menos por otra vía. Porque no nos podemos fiar lo que oigamos o veamos solo por una vía. Es más, yo tengo un refrán mío que es que todo lo que en Internet parece raro es raro. Y entonces, como si es raro, no hagas clic. Antes, confírmalo por otro medio que sea de tu confianza. Por ejemplo, los SMS falsos que vienen de nuestros supuestos bancos, ¿no? Pues vete a la aplicación oficial o a la web oficial, pero no hagas clic a un mensaje que no sabes, puedes tener duda de si es de tu banco. Lo que pasa es que quizá aquí el peligro no está en lo que parezca muy raro, sino en lo que parezca muy real. Si tú eres un ucraniano que está en guerra y de repente te llega un vídeo de tu presidente, Zelensky, con su cara, su voz y su boca diciendo que Ucrania se rinde... Bueno, ya lo intentaron. Wow. Lo intentaron los rusos y no coló. Luego, al final, hombre, si estás en guerra y dice el presidente algo tan gordo como que se rinden, yo lo comprobaría por otro medio. Y claro, igual no tienes otro medio para comprobarlo si estás en un refugio antiaéreo en ese momento, ¿no? Pero me parece que en Ucrania hay partes que sí y otras que no. Pero me refiero, bueno, también se cuenta la historia en la Segunda Guerra Mundial de un soldado americano que estuvo no sé cuántos años porque no se había enterado que había acabado la guerra. Sí. Y seguía escondido. Yo se lo pregunto más bien porque si la solución es no hacer caso de nada... Primero, como periodistas, los que hacemos nuestro trabajo, al final, no pagan justos por pecadores. Antes decía usted que se estaba etiquetando o añadiendo como un sello a todo aquello que tenga algo de inteligencia artificial. ¿Se está valorando en la comunidad internacional una manera de identificar lo que se ha hecho o no se ha hecho, precisamente para darle al público las herramientas para ver si me creo, si no me creo, o qué grado de credibilidad tiene esta fuente que me está hablando, ¿no? En el reglamento de inteligencia artificial que se está preparando en la Unión Europea está la obligación de marcar los contenidos generados por inteligencia artificial. Pero quiero corregir una cosa de antes. Yo no digo que no nos fiemos de nada. Digo que contrastemos, que es la esencia del periodismo. O sea, el periodista lo que tiene que hacer es contrastar las fuentes y aún así le pueden engañar, pero por lo menos ha sido diligente al contrastar varias fuentes. Que lo hagamos también los lectores o los que vemos vídeos. Entonces, si hay un vídeo que te parece muy extraño, contrástalo, entre otras cosas por los medios de información serios donde habrán contrastado eso y habrán dicho, además, muchas veces es tan fácil como ponerlo en Google y que te digan esto es un bulo, ¿no? Y además, incluso a veces un bulo antiguo que lo han recocinado. La inteligencia artificial puede conocernos mejor que nosotros mismos, esto que se dice del algoritmo, y eso lo pueden usar o utilizar otros. Recordemos el caso de Cambridge Analytica en las elecciones del 2018 con Trump. Se demostró que ahí había unos datos muy personales que ayudaron a sesgar o, digamos, sectorizar mejor la información a esos perfiles, ¿no? A ver, yo creo que sí, que nos conoce mejor que nosotros mismos, pero tampoco romanticemos la idea. Es decir, somos muy previsibles. Lo que pasa que, yo no sé, en las parejas también nuestras parejas nos conocen mejor que nosotros mismos, ¿no? Pero me refiero a que al final los comportamientos, pues la inteligencia artificial lo que hace es identificar patrones de conductas, de gustos, de lo que sea. Y entonces, lo que la gente se queja cuando dice, no, es que hay que ver, las redes sociales son horribles porque hay que ver los vídeos que te recomienda, dicen, los que tú buscas.
porque a Facebook le da lo mismo lo que tú veas. Lo que quiere es que te quedes cuanto más tiempo mejor para venderte publicidad, porque es de lo que vive. Que a ti te gustan vídeos escabrosos, pues te pondrá vídeos escabrosos. Que te gustan los perretes y los gatetes, te pondrán vídeos de perretes y gatetes. O sea que cuando a mí me hace gracia, echamos y proyectamos sobre las máquinas y los algoritmos lo más bajos instintos de la naturaleza humana. Uh-huh. Porque además el que se mete en redes sociales tóxicas de haters y trolls y no sé, dice, ¿y para qué lo sigues? En el fondo te pone. O sea, yo creo que dejemos de echarle la culpa al cha-cha-cha y a la inteligencia artificial y empecemos a asumir que muchas de las cosas que hacemos estamos nosotros entrenando al algoritmo para que nos devuelva las cosas que ha identificado que nos gusta o que nos interesan. Uh-huh. Claro, muchos de esos usos y costumbres al final la gente no es consciente de que está siendo engañada y eso nos lleva a otro problema, que es la desinformación, ¿no? Y cómo a partir de eso se pueden cambiar, bueno, lo que hablábamos, el tema de las elecciones y también la propia conducta humana. ¿Esto es un problema? Pues a ver, si hay una manipulación, pero hay una manipulación externa a la propia inteligencia artificial, está claro, por ejemplo en China, y ha habido casos donde si incentivas determinadas conductas y penalizas otras, acabas moldeando conductas. Entonces el famoso proyecto de clasificación de ciudadanos. Si al final, por hacer determinadas cosas que el gobierno chino ve mal, te quitan puntos, y por hacer cosas que ve bien, te suben puntos, y eso luego se traduce en beneficios, como poder salir o no del país, o viajar en tren o viajar en avión, etcétera, bueno, pues estás moldeando conductas. Y te ayudas de la inteligencia artificial, pero no es la inteligencia artificial la mala. Yo creo que hay que tener muy presente, y siempre lo repito, que yo no temo la inteligencia artificial, yo temo la maldad humana. Porque con inteligencia artificial pues pueden hacer más pupa, pero la inteligencia artificial en sí misma hace lo que le dicen. Uh-huh. Quizá dentro de esa maldad humana está la torpeza humana. La torpeza humana o la lentitud humana o de las instituciones para ponerle coto a algo que avanza a una velocidad, señora Atsuara, muchísimo más rápida de lo que avanzamos quizá nosotros en un parlamento, ¿no? Bueno, pero eso es normal. Y a mí cuando me dice la gente, no, es que la ley va detrás de la tecnología, y menos mal, porque te imaginas a los diputados intentando regular algo que no se haya inventado todavía. Uh-huh. Pues primero se inventan las cosas, luego se ve qué resultados pueden tener, qué malos usos, y luego vienen las normas. Pero es mentira decir que, como es nuevo, hay un vacío legal. Porque hay leyes, como hemos visto con lo de las chicas de Almendralejo, que ya estaban en el Código Penal desde el 2015. ¿Por qué? Porque la ley no tiene por qué ajustarse a una tecnología en concreto, sino a un resultado. Y yo, si cometo una estafa, me da lo mismo que sea con el timo de la estampita o con el phishing. Sigue siendo una estafa. Y entonces está definida en el Código Penal como el delito de estafa con determinado resultado y determinados bienes jurídicos vulnerados. Entonces yo creo que hay que ir adaptando las leyes a los nuevos usos y las nuevas modalidades, por ejemplo, de comisión de delitos, pero no nos tenemos que volver locos pensando que todo lo que hay no vale. Uh-huh. Vale muchísimas leyes vigentes porque, insisto, no hay que pegar la legislación a cada tecnología porque sería tan obsoleta la legislación como obsoleta sea la tecnología. De hecho, decía usted al inicio de esta entrevista, la inteligencia artificial ya está salvando vidas y puede salvar vidas en el futuro también en nuestra manera de movernos. Nuestra manera física de transportarnos. Se habla mucho ya del coche autónomo. Yo no sé si esto es cuestión de ciencia ficción o ya es una realidad. ¿Nos llevarán los coches? Bueno, ya existen, lo que pasa es que no está generalizado. Para que se generalice, primero se tiene que generalizar el 5G. ¿Por qué? Incluso ya se está hablando del 6G. ¿Por qué? Porque tienen que recibir en tiempo real, sin ningún retardo, ¿no? O latencia se dice, la información de otros vehículos, de la carretera, etcétera. Bueno, eso tardará unos años, pero a lo mejor no tantos, ¿eh? Depende de las inversiones que se hagan en 5G. Y el Internet de las cosas, etcétera. Pero el problema para mí no es cuándo circularán los coches autónomos, sino cuándo prohibirán a los humanos conducir. Porque demostrarán, con datos en la mano, que los accidentes que haya cuando coexistan coches autónomos y coches conducidos por humanos es por culpa de los humanos. No me diga. Sí te digo. Ha sido muy comentado un accidente que tuvo Uber.
con un coche autónomo. Sí. ¿En qué consistió? Cada accidente de Uber por un coche autónomo, ¿cuántos miles de accidentes hay conducidos por humanos? A ver, que puede seguir habiendo fallos, ¿no? Incluso hackeos de sistemas informáticos o de inteligencia artificial. Pero con los datos en la mano, cuando pasemos por esa fase de coexistencia entre coches conducidos por humanos y coches autónomos, demostrarán que la mayoría de los accidentes, la inmensa mayoría, siguen siendo por errores humanos o por negligencias o imprudencias. El debate interesante será cuando alguien se resista, habrá una pequeña resistencia diciendo, no, a mí yo soy del anuncio de me gusta conducir. Entonces yo no quiero renunciar a conducir. Y además, pues se pondrá como un ejercicio de una libertad y entonces habrá que decir, no, pues usted puede conducir. Ahora bien, le vamos a poner, que ya vienen de fábrica, dispositivos en los coches que se llaman dispositivos o asistentes inteligentes a la conducción, que ahora los datos los tiene solo el conductor, pero en un momento dado, con apretar un botón, se puede conectar con la DGT y saber todo lo que estás haciendo en el coche y todas las infracciones que cometes. Estoy seguro de que será una forma de disuadir a los pocos que quieran seguir conduciendo el que cada vez que cojan el coche, cuando lleguen a casa, vean los puntos del carnet que han perdido y las multas que le han pasado ya a su cuenta. Ha mencionado usted antes la palabra libertad. Alguien podría decir, bueno, qué manera de controlar por medio de la inteligencia artificial. ¿Puede estar tentado algún gobierno de utilizar la inteligencia artificial para monitorear cada paso que damos? Pues lo he puesto justamente adrede porque todo el mundo piensa en el gobierno chino, pero ¿qué está pasando en las democracias occidentales? Ya no solo por las empresas, sino por los gobiernos, donde cada vez tienen más datos de los ciudadanos y los cruzan. Y no te quiero contar nada de la agencia tributaria, que ella misma ha reconocido que cruza datos de 80 bases de datos, incluyendo Airbnb o TripAdvisor o la factura de la luz, o etcétera. Con lo cual, yo creo que un debate muy importante es quién vigila a los que nos vigilan. Porque con la inteligencia artificial y el Big Data pueden saberlo todo de nosotros. Y ahora mismo, por ejemplo, que ya casi nadie utiliza efectivo, todas las transacciones, incluso los Bizum, los pagos con el móvil, etcétera, todo lo conoce Hacienda. Con lo cual, hay gente que es partidaria y dice, no, porque eso es la lucha contra el fraude, contra el dinero negro y las propinas, ¿no? Que ahora, claro, como ya si las das por el móvil, ya no es dinero negro, ya es ya se ha blanqueado a los ojos como una transacción más. Bueno, hay cosas, insisto, que tampoco quiero parecer muy revolucionario, que me parecen razonables, y hay otras que no me parecen tan razonables y que es una intromisión tan desproporcionada en la intimidad de la gente que alguien se rebelará. Ahí iba. Me parece un debatazo sobre eso, sobre la palabra que usted mencionaba antes, la libertad. Al final, el derecho de poder cometer un error. No sé hasta qué punto la protección de mis datos, aunque sean malos, forman parte de mi propia libertad. Es cierto que vivimos en sociedad, ¿no? Pero ¿dónde está el límite? Este debate lo hemos tenido ahora en la charla que he tenido, y había un estudiante que decía que le parecía fenomenal porque la de vidas que se iban a salvar cuando todo el mundo viajara en coches autónomos y no se pudiera conducir. Con lo cual, es un debate social porque hay gente que efectivamente ve algunas ventajas, otros que vemos una restricción de nuestra libertad, que no vamos a ser libres ni para infringir las normas. O sea, no nos van a dejar ni siquiera salirnos, pensando que, además, hay más de 300.000 normas vigentes en España. Con lo cual, si tú haces una inteligencia artificial que vigile exhaustivamente el cumplimiento de todas las normas, acabamos todos en la cárcel. Porque todos estamos incumpliendo más de una y más de dos. Lo que pasa es que nadie nos ha denunciado. Y entonces eso, yo al que me dice que le parece muy bien, digo, pues te ofreces como conejillo de indias y te vamos a investigar. Entonces tengo una frase que digo que no hay nadie inocente sino poco investigado. Te pones a investigar a alguien y fíjate si tienes todo el poder de los datos que tiene la administración y de la inteligencia artificial. Pero entonces, ¿dónde está el límite? O mejor dicho, ¿quién decide dónde está el límite para tener la libertad para hacer las cosas mal? Pues se supone que la soberanía popular a través de las leyes. Pero yo
hay algunos días que estoy bastante decepcionado, ¿no? Porque estoy mucho en las redes sociales y, por ejemplo, un tema que para mí es fundamental, que es el de la libertad de expresión, que costó muchos siglos alcanzarla, pues lo que me doy cuenta es que los gobiernos, por supuesto, están a favor de la censura, porque sobre todo los que le critican al gobierno. Las redes sociales están a favor de la censura porque lo que quieren es insertar publicidad y no quiere que haya contenidos pues inadecuados, porque ningún anunciante quiere poner sus anuncios en contenidos que no sean blancos y positivos, ¿no? Pero es que los ciudadanos también están a favor de la censura. Y entonces te das cuenta de que hay una guerra de guerrillas de gente denunciando otras cuentas porque piensan distinto que ellos. Porque creen que el discurso del odio y la desinformación siempre es de los demás, nunca el suyo. Y porque creen que hay que censurar a los otros y no piensan que les van a censurar a ellos. El día que después de haber censurado a los otros empiecen a censurarles a ellos, se habrán dado cuenta de que han perdido una libertad que antes tenían. Qué maravilla de debate, desde luego. Sobre todo los que estamos en redes sociales todos los días recibiendo mucho hate o muchos mensajes en lo contrario. Hay una experiencia que usted ha hecho hablando de el misterioso caso de la farola parlante. No sé si nos lo podría contar casi para terminar. Bueno, pero ya ese es viejo porque fue uno de los primeros casos que se hizo creo que fue pues un país nórdico y donde la farola era un elemento más del Internet de las cosas, donde podía recibir toda la información y al mismo tiempo ayudar pues a la gente pues a que tiene que cruzar una calle o incluso a los coches autónomos, porque son puntos de información que en el Internet de las cosas se compartirá, porque el Internet de las cosas es porque hay sensores en las cosas que están conectadas a Internet, a un Internet además de 5G o 6G y que se pueden transmitir en milésimas de segundo. Bueno, pues esos casos de las farolas parlantes que pueden dar consejos al momento de cruzar una calle, por ejemplo, ¿no? Y otros elementos que veremos en las ciudades inteligentes, llegará un momento también en que estaremos un poco hartos de todo eso y lo que queremos es ir a un pueblo donde no esté desconectado y no haya nada inteligente. Que volvamos a las vacas y a los montes y a pasear por el prado, ¿no? O sea que yo creo que hay veces que tenemos que hacer una ponderación de lo bueno que trae la tecnología, que tiene muchas cosas buenas, y insisto, la inteligencia artificial salva vidas, ¿no? Y otras cosas que a lo mejor, pues bueno, en un momento dado nos venimos arriba, porque hay que hacerlo todo y digitalizarlo todo, y luego algunos, pues en algunos temas estamos de vuelta y dices, pues mira, empiezo a valorar más una conversación y sin hacer nada en vez de estar todo el día pegado a la pantallita, ¿no? Entonces, es demasiado nuevo todo esto, porque parece que llevamos muchos años y tampoco son tantos, para que se produzca también en los próximos años, yo creo que una consolidación de los buenos usos, de los que compensan y de, sin embargo, ver que otros han sido a lo mejor utilizados para cosas que no se habían pensado, que no son tan buenas, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de esto de la inteligencia artificial generativa de los desnudos, yo estoy a favor de las aplicaciones de propósito general de retoque fotográfico y de los filtros con los que nos reímos mucho, que te incrustan tu cara en una película de Tom Cruise, lo que sea. Todo eso está muy bien. Ahora, aplicaciones no de propósito general, sino de propósito único, que se publicitan como desnuda a tus amigas, eso es ilegal. La publicidad es ilegal porque va contra la dignidad de las mujeres y además es que hay un artículo del Código Penal que dice que son delictivos los que producen, importan o facilitan programas informáticos principalmente dirigidos para cometer delitos. Y entonces hay gente que dice, no, pero también se puede hacer un buen uso, porque puede ser entre una pareja con consentimiento que generes imágenes desnudas, como haces sexting, te tomas una foto y la mandas. Oye, pero eso será la excepción. Principalmente se van a hacer desnudos de personas que no lo han autorizado. Entonces yo soy partidario, de perseguir aplicaciones que directamente fomentan la comisión de delitos. Comentábamos antes la posibilidad de pulsar el botón rojo de la inteligencia artificial. No hemos hablado de la aplicación en el entorno militar. Anda que no hay debate ahí ético y moral a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Hay límites, podemos estar tranquilos en este sentido. No. Ahora mismo la carrera armamentística también está definida por el desarrollo de la inteligencia artificial.
Pues sí, y además el gran debate que quiere plantear la ONU es la de los robots asesinos o de las armas letales que toman decisiones de matar sin supervisión humana. No me diga. Sí. Y entonces, como eso tecnológicamente es posible, pues entonces dicen que no, que al final, incluso en un ataque, tiene que tomar la decisión una persona humana, no el propio dron o un... Pero o la un decisión arma. de disparar o de matar. De disparar y matar, porque si disparas a matar, pues sueles matar. Y además con una precisión quirúrgica, ¿no? Lo cual... Pero es que hay luego otra serie de... Claro, pero yo me imagino un muro y una ametralladora en el muro. Y que una persona humana le diga a esa ametralladora: todo lo que pase por aquí, lo disparas y lo matas. Claro, una orden que pueda durar un mes. Bueno, ya, pero esa no es una orden de... digamos, del momento, como si un ser humano disparase en ese momento. Apretas el gatillo en ese Eso no momento. estaría permitido. Bueno, es que ahora todavía no está regulado, pero en teoría no se puede hacer. Ahora, a mí lo que me está sorprendiendo es el grado de crueldad que el ser humano en una guerra puede llegar a desarrollar, ¿no? Sobre todo para además minar la moral enemiga, porque no solo todos son las armas, sino también las armas de información. Hubo un uso de reconocimiento facial en la invasión de Ucrania, y eso que lo hizo Ucrania, que es sacar fotos a todos los soldados muertos rusos, pasar esas imágenes por las redes sociales hasta identificar quiénes eran y mandar las fotos de los soldados rusos a sus familias, para que se produjera una reacción en Rusia contra el gobierno ruso, ¿no? Bueno, eso, desde el punto de vista de la legislación europea y de protección de datos, es una cosa prohibidísima, ¿no? De utilizar reconocimiento facial y encima para hacer ese uso. Pero llega un momento en que dices, lo que en una guerra es capaz de imaginar, ¿no? Un ejército que en este momento además es el atacado, el invadido, con lo cual entramos en un debate de si es lícito cualquier medio de defensa cuando están siendo no ilegítimamente atacados. Pero no todos son armas, sino hay una guerra, una ciberguerra, que tiene que ver con la intoxicación, con el ataque a las infraestructuras críticas, etcétera, que pues no está contemplado en la guerra convencional. Nos deja de piedra, señor Atsuara. Llevamos más de una hora hablando, la verdad, muy interesante. Lo que sin duda es que la inteligencia artificial es el reto de nuestro tiempo, con expertos como usted, formados en derecho, en ética, en moral, son necesarios, desde luego, para poder afrontar este nuevo reto, y con esa capacidad pedagógica y didáctica de la que usted hace gala. Así que muchas gracias por estar en esta segunda edición de Nora y de Ideas. Gracias a vosotros, y yo lo único que les recomiendo a todos los que nos oigan es, insisto, que no tengan miedo de la inteligencia artificial, que tengan miedo de la maldad y de la torpeza humana, que es el que está detrás de la inteligencia artificial. Y los que cometan delitos los cometerán con inteligencia artificial o con un cuchillo jamonero, pero que la inteligencia artificial o el cuchillo jamonero en sí mismo no es malo. Siempre y cuando tengamos el botón rojo, ¿no? Que no lo perdamos de vista ese botón rojo. Gracias, señora Atsuara. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Les invitamos a la siguiente edición de este Nora y de Ideas. Ya saben que el océano está lleno de ideas sueltas, y los navegantes, cuando llegan a puerto, lo primero que se encuentran es un bloque de hierro donde amarran sus barcos. Eso es un Noray de ideas como esto. Aquí bajamos las cosas a tierra. Nos vemos en la siguiente edición. Hasta la próxima.